Hola amigos, qué gusto saludarlos como cada lunes. Bienvenidos entre todos. En esta ocasión estaremos hablando de los retos para la elección en este año, así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren. Y empezamos, si les parece bien, con este resumen de las actividades más importantes en el Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México lanzó la herramienta web denominada Distritopedia, en la que la ciudadanía podrá conocer el nuevo distrito electoral local al que pertenece, así como los municipios que lo integran. Distritopedia se puede consultar en la página web distritopedia.ieem.org.mx, ingresando los 4 dígitos de la sección electoral que aparece en la credencial para votar. El Instituto Electoral del Estado de México garantizará el principio de paridad de género en el registro de candidaturas por parte de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y, en su caso, de los independientes. El 50% de las candidaturas serán asignadas a mujeres y otro 50% a hombres. Asimismo, el IEM trabaja por crear una cultura de no discriminación contra las mujeres. El Instituto Electoral del Estado de México presentó el libro Negociación Política y Democracia, 10 prácticas efectivas, el cual es editado por el IEM y cuyos autores son la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mara Hernández Estrada, y el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, José del Tronco Paganelli. El ejemplar se encuentra disponible de manera gratuita en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. El Instituto Electoral del Estado de México publicó los informes de monitoreo realizados a medios de comunicación impresos, electrónicos, internet, alternos y de cine sobre la propaganda electoral y política de los actores políticos. El monitoreo continuará desarrollándose durante las precampañas, campañas electorales, periodo de reflexión y el día de la jornada electoral. Con estas acciones, el IEM da cumplimiento al principio de máxima publicidad. Bueno, les quiero presentar a nuestro especialista en esta noche y así agradezco que nos acompañe. Está con nosotros Javier Santiago Castillo, quien es ahora profesor de la UAM, allá en Iztapalapa, también ex consejero. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Qué gusto verte. Compartir este tiempo contigo y con tu auditorio. Oye, pues un programa bien interesante porque vamos a hablar de los retos precisamente para este proceso electoral. ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Cuáles son los retos que tenemos, sobre todo en un momento en el que se ha mencionado será la elección más grande en la historia del país? Bueno, hay retos de distinta naturaleza. Hay un reto de carácter logístico. O sea, el proceso de la organización de las elecciones tiene retos que en el pasado no existieron y estos retos están, digamos, articulados o muy relacionados pues, con el reto de que las instituciones se legitimen, me refiero a las instituciones electorales. Por otro lado están los retos políticos y bueno, dentro de los retos políticos pues yo mencionaría pues la sombra de la delincuencia organizada, ¿no? O sea, que pues esta sombra que está dando luz respecto a espacios que está ocupando en el ámbito político, creo que hay información o indicios muchos más claros que en el pasado, pues implican también pues un reto. Ahora, en el caso del tema de las instituciones que mencionas, la credibilidad, mucho se ha pues señalado, ¿no?, que las instituciones están desgastadas. Tú sabes que el árbitro, los árbitros siempre pues quedan no muy bien parados, ¿no? Mira, hay un problema
que creo que es un problema de conducta en general de los partidos políticos. Ninguno en particular se le puede adjudicar estas características, sino en general, y dependiendo de las coyunturas, uno es más rudo o menos rudo. De años atrás, y yo creo que de 2006 hacia acá, ha habido un consistente señalamiento de los partidos que cuando no ganan, sus candidatos no ganan, cuestionan a las autoridades electorales y en ocasiones hasta las hacen responsables de haber perdido la elección. Estos cuestionamientos sistemáticos, pues ya de un buen número de años atrás a ahora, pues obviamente ha desgastado a las instituciones, pero son estas mismas instituciones pues las que les levantan la mano. Digo, si recordamos el momento de la alternancia, por ejemplo, con Vicente Fox, que descalificó totalmente al tribunal, bueno, pues luego tuvo que ir al tribunal, pues a recibir de los magistrados del tribunal su constancia de ser presidente de la República. O sea, son mecanismos propagandísticos que los partidos han utilizado, creyendo que van a ganar votos, cuestionando o descalificando absolutamente a las autoridades electorales, y me parece que esa ha sido una pésima ruta que ellos han seguido. Oye, ¿esto hace daño? Porque lo que vemos es, a ver, están en campaña o no nos lo tomamos tan en serio. En la campaña se dicen muchas cosas, ¿no? Sube de tono precisamente la declaración y el posicionamiento de cada uno de los candidatos. Bueno, yo creo que se hace daño cuando se descalifica a las instituciones como se les descalifica, y la mayoría de las veces sin sustento. Ahora, la rijosidad o la rudeza en las campañas electorales es un proceso natural en cualquier campaña del mundo. Ahora, las características de las descalificaciones que se dan en una campaña electoral tienen que ver, sí, con un sustrato cultural. Voy a poner ejemplos. En Estados Unidos, la vida privada de los candidatos se convierte en un asunto político de primer orden y las descalificaciones se dan en torno a la vida privada. En Francia, no les interesa la vida privada del candidato. ¿No? O sea, es una sociedad que culturalmente ese elemento no es cuestionable. En el caso de nuestro país, en este momento, los señalamientos más fuertes han sido por cuestiones de corrupción, señalamientos de unos candidatos a otros, que además corrupción de distinta índole, porque no pagar impuestos también implica algún nivel de corrupción, creo yo. Yo tengo una visión de que la corrupción en el pasado jugaba una función de adhesivo del sistema, pero ya no. La sociedad cambió y la sociedad ya no admite este tipo de actos que además, pues, yo no sé la verdad si en el pasado se robaba más y se sabía menos, porque ahora se roba mucho y se sabe más. En encuestas que demuestran que hay una gran irritación social. Si esta irritación se transforma en participación política, no lo sé, porque no siempre sucede que la irritación social se convierta en una participación política en una coyuntura como esta, que la participación política implica ir a votar. Hay circunstancias que favorecen, circunstancias sociales. Recordaría el año de 1994 con la tensión pues política que se dio y la amenaza que veíamos y sentíamos de una guerra civil. Hubo una participación en las elecciones de 1994, pues es la más elevada de la historia del país. Seguimos todavía con eso. Impulsó la participación ciudadana. Ahora, ¿esta irritación va a impulsar el día de hoy? No lo sé. Depende mucho de qué. Creo que depende de la oferta de los candidatos. Ahora, nos dices, a ver, en diferentes momentos hemos tenido diferentes retos. En el 2000 tuvimos un reto distinto, en el 2012 otro, es decir, va cambiando el país y va cambiando la sociedad y se va modificando las cosas, ¿no? Sí, pero también se van modificando las legislaciones electorales. Este proceso centralizador que hubo en la modificación de la Constitución y de las leyes electorales, ¿a qué nos ha llevado?
nos ha llevado que gran cantidad de actividades se concentren en el INE y actividades que realizaban los institutos de las entidades federativas, la instalación de la casilla, la producción de los materiales electorales, de la documentación electoral. Ahora tienen que pasar por, estos dos últimos por la supervisión del INE. A lo largo de 20 años no pasaban. Así es. Entonces ahora tienen que pasar. Esto crea problemas en la organización y la logística, porque si el INE se retrasa en revisar la documentación electoral, que son las boletas, las actas, esto repercute en la capacitación de los funcionarios de casilla y en el retraso de esta capacitación o en una capacitación deficiente. Pudiera ocurrir todo esto. Entonces, es toda una cadena. Eso lo vivimos en 2015. Hubo problemas de esa naturaleza. Yo espero que derivado de la elección de 2015, logísticamente se haya aprendido y se hayan atendido pues estos tramos de organización que son muy complejos. El número de acciones que se llevan a cabo para la organización de una elección, bueno, no los hemos contado, no son miles, deben ser millones de acciones que se tienen que realizar. Entonces, aquí hay todo un problema, y la concurrencia de las 30 elecciones es otro problema. El cómputo va a ser problemático. ¿Te parece bien si regresamos con esto? Claro, vamos tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con el tema de la organización, que también es un reto. Tú nos decías al principio, bueno, yo veo, tres puntos para ir arrancando. Uno de ellos, precisamente el de la organización, y también tema político. Pero bueno, pues ya estaremos desglosando en un momento más. Les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales, otro asunto que no existía hace algunos años. Cuando tú eras consejero no estaba muy... No había redes sociales, pero nosotros vamos a regresar con algunas de las llamadas y de las interacciones de nuestros amigos. También saludos a quienes nos escuchan en radio. Regresamos rapidísimo, no se vayan. ¿Te gustan? Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabes qué es la observación electoral? Es la oportunidad que la ciudadanía interesada en el desarrollo de las elecciones tiene para observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observadora u observador electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Participa. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Estamos de regreso, muchas gracias a usted que sigue con nosotros y su voz siempre aquí en este espacio es importante porque enriquece, por supuesto, con sus opiniones lo que hacemos nosotros y lo importante pues es la participación ciudadana como esta que ocurrió en Santiago Tianguistenco. La consecuencia en la falta de participación por parte de los ciudadanos, pues sí es muy compleja, sobre todo porque necesitamos estar todos al pendiente de lo que se lleva a cabo, no solo en un estado, sino en toda nuestra nación. Entonces es muy importante que nosotros como ciudadanos seamos conscientes para que nuestra participación sea de manera más directa y evitemos pues tantas anomalías que se han llevado a cabo a lo largo de muchos sexenios. Pues es muy clara, ¿no? La falta de compromiso de los políticos. Hacen muchas promesas, todos vienen, te dicen voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y ya que llegan al poder o al puesto ya no cumplen nada de lo que ellos firmaron o prometieron al pueblo. Entonces, pues dejas de creer en la gente, ¿no? Yo creo que siempre hemos vivido en una telenovela donde te invitan a que vengas, a que participes y que yo voy a hacer y yo les prometo y esta vez sí y realmente no están trabajando, ¿no? Pues creo que la gente ha despertado un poco, todavía no estamos despiertos completamente, pero es el hartazgo de las mentiras de todos los partidos políticos. Esa es parte de que la gente no quiere participar. Pero si no participamos, pienso yo, es una cosa personal, pienso yo que pues, nos va a ir peor. Entonces sí hay que involucrarnos más en defender nuestros derechos. Bueno, pues ahí las diferentes opiniones y escuchamos pues en varias de ellas este tema del hartazgo, de la gente que ya no confía en las promesas, de la gente que no confía en los candidatos, en lo que dicen y mucho menos cuando comprueban que lo que dicen pues no se hace, Javier. Bueno, la falta de congruencia es un problema para quien desempeña un cargo de responsabilidad gubernamental, porque para crear confianza en los ciudadanos hay que ser congruentes con lo que se ofreció en campaña y además de lo que se ofreció en campaña, ser eficiente y eficaz en la atención de las necesidades ciudadanas que surgen de manera cotidiana. Entonces, si no hay esta atención, pues obviamente hay desencanto de los ciudadanos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchas quejas luego por las movilizaciones, pero las movilizaciones que existen pues, se dan por falta de eficacia de la autoridad. Entonces, y son expresiones pues, de descontento, de disgusto. Hartazgo, como escuchamos que la gente pues se expresa y dicen, ¿saben qué? Es que ya estamos cansados. Pero quedábamos en el corte de hablar de dos retos también importantes, entre ellos este tema de los resultados, del PREP y del conteo rápido. ¿Tú cómo ves ahí la situación? Yo hablaría de un paquete, PREP, conteo rápido y cómputo. O sea, que los tres tienen distintos grados de dificultad. Voy a iniciar con el PREP. El PREP nació como un mecanismo de dar confianza de que pues se estaba respetando el voto derivado de que había una información previa, preliminar, pero era una información oficial. Sí. Preliminar, pero era información. Para quien no lo sabe, es el programa de resultados electorales preliminares. Así es. Entonces, con un acta que se obtiene del cómputo en la casilla, se enviaba la información. ¿Por qué? Pues porque el cómputo en las elecciones federales se realiza el miércoles siguiente al domingo en que se lleva a cabo la elección. Y esta es la lógica nacional, excepto en la Ciudad de México, en que el cómputo se inicia el mismo día de la jornada. Entonces,
el PREP tenía esa función, o sea, ir informando para evitar que hubiera cambio de paquetes electorales, que se los robaran y los sustituyeran por otros, prácticas que en el pasado se llevaron a cabo. Entonces, el problema que hay, bueno, voy a hacer un comentario de los tres. Luego viene el conteo rápido. El conteo rápido, pues la ley solo establece de manera general que se podrá realizar, el INE lo decide y además definirá los procedimientos para realizarlo. Y bueno, los conteos rápidos que se realizaron en 2015, se realizó uno, pues fueron más sencillos, pues porque no había el número de elecciones concurrentes, no se iban a realizar el mismo número de cómputos, porque ahora cuando menos se va a realizar el cómputo de 3 elecciones federales, tal vez una consulta nacional. Ya no le sumes. Sí, sí. Pero luego se van a realizar cuando menos 2 cómputos locales o 3 donde hay elección a gobernador, ¿no? Y si hay una consulta estatal, pues serían 8 cómputos. Qué barbaridad. Entonces, en los extremos. Logísticamente, eso es un reto. Es un reto, claro. Si bien es cierto, van a ser cómputos simultáneos, se va a ver un cómputo federal y un cómputo local. Como están las mesas juntas, hay que esperar a que termine el cómputo de todas. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos se equivocan y meten boletas en los lugares donde no corresponden, en las urnas, ¿no? Las urnas donde no corresponden. Sí. Entonces, hasta que están terminados todos, se dijeron, bueno, aquí en la de presidente había de diputado local, o de un ayuntamiento, ¿no? O de un gobernador, o de una consulta ahora, en este caso local. O sea, entonces concluido el cómputo en todas, pues se intercambian, se levantan actas donde queda constancia de que aquí se encontraron boletas de una elección que no correspondían y se le entregan a quien le corresponde. Y ya hasta el final, después de este reparto, se llenarán las actas. Obviamente esto implica un mayor tiempo. Sí. Un mayor tiempo, y el conteo rápido se había realizado con las actas computadas. O sea, el conteo rápido es un ejercicio estadístico, se levanta una muestra significativa, tiene un alto grado de certeza, que tampoco está exento de error, hay que decirlo. El caso de Coahuila hubo reciente, error. por cierto. Reciente, pero bueno, es de un elevado grado de confiabilidad científica, aunque la ciencia falla en ocasiones. Entonces, pero ahora no se va a poder utilizar el acta, porque si se espera que el acta esté llenada, pues van a pasar muchas horas. Y esto implica un problema. Pierde el sentido de dar una información bastante certera, con alto grado de certeza, con rapidez. O sea, el mecanismo de cómputo ha hecho que no se pueda hacer el conteo rápido como se realizaba con todas las reglas. Ahora lo que está proponiendo el INE es que se haga con estos cuadernillos, ¿no? Con los cuadernillos, que es información preliminar. Que es la misma que aparece en las actas. No necesariamente, porque el cuadernillo es un instrumento de trabajo en el que se termina de hacer el cómputo de la elección presidencial o de senadores o de diputados, se anotan en el cuadernillo y se espera a que terminen el cómputo los demás. Y hasta el final ya se hacen las correcciones. Entonces, el cuadernillo es una información preliminar también. Entonces, pero es una información preliminar que no tiene la validez que tiene un acta. Claro. No tiene la validez legal de un acta. Es un cuadernillo de trabajo. Aquí la propuesta para que tuviéramos información inmediata era que se firmara por parte de todos los partidos políticos y se revisara, pero todavía eso no ha quedado, ¿no? Todavía falta, porque además no lo firman los partidos políticos. Los cuadernillos de trabajo no lo firman los partidos políticos. ¿Quiénes lo firman? ¿Los funcionarios? ¿Nadie? Bueno, solo los responsables de la casilla o el responsable de la casilla, hasta ahí. Entonces, o sea, ese sí va a ser un reto. Hay un reto todavía logístico para dar una información
con un alto grado de certeza. Entonces, y ante una elección muy cerrada, puede crear incertidumbre y obviamente molestia y pero conflicto justo político. Lo que se ha mencionado es que para que haya certidumbre, ¿no? Que haga un recuento pues eficiente y que no haya lugar a dudas. Se le hace responsable al INE de todo y no es responsable de todo. Aquí el problema, el origen del problema es un problema de origen normativo. El legislativo omitió establecer en función de un mecanismo nuevo con claridad las reglas. Entonces lo que ha hecho el INE, digamos, es tomar decisiones con que cree que va a mejorar pues la recolección de resultados para que el conteo rápido saliera con rapidez y dar información pronta. Bueno, el tribunal ha tenido un criterio distinto, diciendo pues primero está la certeza y luego la rapidez. Exactamente. Ese es lo básico. Y la verdad, yo tengo una opinión personal. Adelante. En este sentido, y bueno, pues no sé si sea en algo, pues pues las herencias culturales que uno trae, pues pues con calma que llevo prisa. Yo soy más partidario que haya certeza, aunque salgan tarde los datos, a que lo saquemos rápido y que haya alguna equivocación. Que haya alguna equivocación, porque eso nos metería en una situación conflictiva. ¿De qué magnitud? Pues lo desconocemos. Depende de la madurez de los actores políticos, pero la madurez de los actores políticos a veces es de muy dudosa reputación. Muy bien, pues nos quedamos con esto. Si te parece, tenemos que hacer un corte, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Regresamos. ¿Te gustan? Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Bien, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabes qué es la observación electoral? Es la oportunidad que la ciudadanía interesada en el desarrollo de las elecciones tiene para observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observadora u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Participa. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Pues que la situación en el país se empeore por no hacer uso de nuestro derecho al voto, ¿no? Yo creo que es la falta de compromiso y la falta de los gobernantes que siempre cumplan sus promesas, ¿no? Siempre como municipio nosotros esperamos
una respuesta favorable, pero pues trienio más trienio y nunca vemos el cambio realmente para nosotros. Es lamentable, tenemos que votar para que ahora sí haya un cambio y no dejemos que siempre gane el mismo. Y seguimos con ustedes, gracias también porque están desvelándose con nosotros y a quienes están en radio que se desmañanan muy tempranito. Bueno, pues seguimos con este tema de los retos para el proceso electoral y una de las cosas también interesantes es el tema de la imparcialidad y la equidad. Tú has escrito sobre el particular y bueno, has hablado de estos temas de propaganda gubernamental, de los programas sociales, de la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, de la propaganda institucional y político electoral, en fin, de una serie importante de cosas que también, pues supongo que son un reto, Javier. Sí, son un reto para la fiscalización de los partidos políticos, porque además, como ahora el rebase de topes de gastos de campaña puede llevar a la nulidad de la elección, así es. Y según criterio del tribunal, si es determinante este rebase, pues habrá nulidad. Se ha convertido, y se va a ser seguramente, un territorio de conflicto político y de confrontación discursiva entre los diversos candidatos y entre los diversos partidos. Ahora, la fiscalización es un nuevo modelo muy complejo. No voy a contar la historia de la construcción, porque a lo mejor lloramos juntos aquí, porque sí viví el nacimiento del sistema. Y tuvimos problemas, solo voy a decir uno, que es la empresa que ganó la licitación, pues no cumplió. Entonces, y la verdad hay que reconocerle a la UNAM y al rector en aquel entonces toda su disposición a colaborar y logramos tener un sistema, no como habíamos pensado, pero en un primer momento este sistema ha ido mejorando, pero no deja de ser compleja la fiscalización. Pues si estamos hablando de cerca de o más de 40,000 informes que hay que revisar, digo, porque hay quienes piensan, sí, no se va solo a fiscalizar los gastos de campaña de la elección presidencial y también, luego los gastos de pre-campaña. Hay que sumarle los gastos de pre-campaña. Durante todo el proceso hay una revisión exhaustiva, ¿no? Sí, y además muy intensa, que también pues tiene dificultades. ¿Por qué razón? Digo, a ver, los ingresos de los partidos, la mayor parte de sus ingresos son bancarizados, porque hay financiamiento público, son transferencias bancarias, hay aportaciones de sus militantes, hay recibos de esas aportaciones. O sea, de lo que está en regla no hay tanto problema. Y de los gastos se le sigue la pista fácilmente, claro, ¿no? Sí. Y de los gastos igual. Digo, además, pues hay un padrón de proveedores ahora, y para darle servicios a partir de determinada cantidad de dinero a un partido, pues hay que estar registrado en el padrón. Obviamente el señor que tiene una camioneta y un candidato en un pueblo y le dice, oye, pues te alquilo tu camioneta, pues ¿cuánto? Pues la voy a utilizar en la tarde, te doy 100 pesos o 200 pesos o 500 pesos, pues, bueno, pues obviamente no hay que estar anotado en el padrón de proveedores, ¿no? Entonces, en esto se ha logrado desarrollar alguna flexibilidad, aunque yo creo que todavía pudiera ser un poco más para facilitar las campañas de los partidos. Pero bueno, pero hay reglas, reglas que son claras. ¿Y qué pasa cuando te dan por fuerita? ¿Qué pasa cuando te dice alguien, oye, ¿sabes qué? Que tú colaboras y luego, pues yo te ayudo. Es muy difícil para el INE, con su sistema de fiscalización, detectar esos mecanismos. Aquí es donde otras instancias institucionales, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, pudieran dar pistas para esto. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría ha sacado a la luz una serie de triangulaciones de recursos con empresas fantasmas que no se sabe con claridad todavía a dónde fue a dar los recursos, si fue al
patrimonio de algún funcionario o fue dirigido a alguna actividad política. Eso todavía no está muy claro, pero hay un modus operandi que está a la luz en que hace falta que las autoridades correspondientes, ahora la Procuraduría, después de la auditoría viene la Procuraduría General de la República, las Procuradurías de los estados, pues que encuentren a dónde fue dar el dinero. Entonces, si hace falta esta coadyuvancia de la Auditoría Superiores de los estados, de la federal, que nutran de información a la Unidad Técnica de Fiscalización cuando se encuentren indicios en los que ellos supusieran que hay recursos públicos locales o federales desviados a actividades políticas. Ese es un aspecto, pero hay otro aspecto. De manera privada, un empresario, un delincuente, pues como lo hemos visto ahora, ¿no? Sí, aquí está el portafolio, ¿no? Sí. Con varios millones de pesos, pues en efectivo. Bueno, si ese dinero es retirado de una cuenta, pues debe haber una alerta, ahora con la ley de lavado de dinero, o la ley antilavado más bien, pues una alerta de que alguien retiró millones de pesos en efectivo. ¿Y eso a dónde va? Sí. ¿Para qué se utilizó? Cuando además cada vez hay una exigencia mayor para que ciertas transacciones estén bancarizadas. Transacciones entre personas jurídicas privadas, ¿no? O sea, si tú me vendes una casa, pues yo no puedo pagártela con un portafolio de dinero. Digo, ahora jurídicamente pues hay un riesgo si yo te la pago en efectivo, ¿no? Obviamente, tal vez si yo fuera bodeguero de la central de abastos de la Ciudad de México, que manejan millones de pesos, pues pues ahorita me fue muy bien y te doy un anticipo por tu casa, ¿no? ¿De qué? De 1 o 2 millones de pesos. Muy probablemente haya bodegueros que manejan mucho más que eso de manera cotidiana, pero tendría que probar que pues mi trabajo es ser bodeguero y que me pagaron en efectivo y que son mis ingresos de una semana, 15 días. Si no, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿De dónde sacaste el dinero? Pero sí habría indicios. Creo que aquí sí hace falta una mayor coordinación entre distintas instancias, instancias locales y federales que tienen que ver con la vigilancia no solo del gasto gubernamental, sino de las transacciones entre particulares. Porque trabajan llevando a cabo medidas preventivas para el lavado de dinero. Entonces, ¿crees que se puede hacer en este proceso electoral que ya se está haciendo una buena fiscalización con todos los elementos que dices faltan? Bueno, hasta donde yo me quedé, o sea, hace un año más o menos, prácticamente un año, había una coordinación con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria, no había una coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y tampoco había una coordinación con las auditorías superiores de las entidades federativas. El día de hoy lo desconozco. Pero podría darse, ¿no? Si hubiera, ya lo hubieran dicho, porque implica la firma de convenios interinstitucionales y no conocemos de convenios interinstitucionales en este ámbito. Entonces, ese sería el reto en este apartado, ¿no? Creo que sería el reto y obviamente desde el punto de vista operativo no es nada sencillo, es algo muy complejo, muy complejo. Pero no es un entramado que se pueda, o una cooperación que se pueda construir de la noche a la mañana o en unos cuantos meses, pero creo que es momento de iniciarlo. Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. Antes, Cultura Colectiva. Remedios Albertina S. Uribe nació en Toluca, en el Estado de México, el 7 de agosto de 1907.
Fue una de las primeras mujeres de la entidad en participar ejemplarmente en la vida política, además de ser una destacada académica y científica. Entre los años de 1940 y 1942, se convirtió en la primera mujer en México que fungió como jueza conciliadora en Toluca, y al término de esta actividad, colaboró en el Tribunal para Menores del Estado de México como jueza abogada. En el mismo periodo, ocupó los cargos de jueza civil y jueza segundo penal del distrito de Toluca. En 1944 fue nombrada defensora de oficio por méritos propios. Albertina se convirtió en la primera mujer notario público en 1952. También se desempeñó en la política, participando como diputada federal por el Estado de México en la 43ª legislatura. Formó parte del grupo de las primeras mujeres legisladoras en el país. Remedios Albertina Ezeta fue precursora de la participación de las mujeres en la vida pública del Estado. Sin duda, una mujer que debemos recordar entre todos. Y le quiero recordar que ahí están nuestras redes sociales apareciendo en pantalla para que usted se comunique con nosotros. Ya regresamos. Estás ¿Te gustan? Elige uno. ¿Para qué? Todos son iguales. ¿Todos son iguales? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Bien, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Sabes qué es la observación electoral? Es la oportunidad que la ciudadanía interesada en el desarrollo de las elecciones tiene para observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observadora u observador electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.ieem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Has seguido el tratamiento al pie de la letra? ¿Para qué? Si no sirve de nada. ¿No sirve de nada? Primero, que no debe haber falta de responsabilidad para el día 1 de julio. Es una responsabilidad que debemos ejercer todos los ciudadanos de México. Si no vamos a votar, retrasaría la educación, pues ahora sí que de México, y el progreso también de nuestro país. Por lo tanto, opino que es necesario salir a votar y hacerlo con gran responsabilidad. No salir a votar es darle preferencia a que la corrupción siga. Pues yo siento que principalmente la falta de interés de cada persona, ¿no? De querer cambiar, como que nos vale las opiniones o lo que pueda repercutir, ¿no? Acerca de nuestro entorno social, ¿no? Más que nada yo siento que es eso, la falta de interés, de querer cambiar. Pues el hecho de que nos gobierne cualquier persona que no sabe ni tiene conocimiento de nuestras verdaderas necesidades como un pueblo o municipio, creo que es más que nada eso. Gracias a ustedes por su participación en La Voz. Y Javier, mencionabas al principio de nuestra conversación uno de los temas que son un reto en esta elección, el de la inseguridad.
hemos ido pues viendo cómo la inseguridad ha penetrado en diferentes áreas y cómo pues ha crecido y se ha extendido en diferentes estados de la República. ¿Cómo ves tú este tema? Y también otro que me gustaría que nos platicaras, el de la violencia política. Ya, para ponerlo cronológicamente, yo diría que hace 10, 15 años la delincuencia organizada no tenía interés en interferir en la organización de los procesos electorales. Las zonas de alta delincuencia, las casillas se podían instalar, hay algunas anécdotas hasta medias chuscas sobre el fenómeno. Pero la delincuencia organizada se transformó, para no utilizar el término evolucionó, sí, ¿no? Se transformó y tuvo interés en el control territorial. Y al tener interés en el control territorial, porque eso le permitía dos cosas, que sus productos pasaran por los territorios y también principiar a vender en sus zonas de influencia, a comerciar la droga. Entonces principió a tener interés, pero no en la organización de las elecciones, sino en cooptar funcionarios, sobre todo municipales. Y plomo o plata, es la disyuntiva. Sí. Eso es muy dramático, porque desde la comodidad de un escritorio se puede decir, ay, cómo el presidente municipal ese aceptó pactar. Es plomo o plata. Pero ante la ineficiencia de las instancias del Estado, más fuertes, más sólidas que los municipios, pues no estoy justificando, estoy intentando explicar un fenómeno. Sí. O sea, pues los funcionarios municipales en ocasiones se ven obligados a ceder, y creo que estamos viviendo un fenómeno que no habíamos vivido en el pasado. Hemos visto a muchos asesinados, ¿no? Muchos asesinados, digo, más de 100, y recientemente se ha recrudecido la violencia con aspirantes, ni siquiera candidatos, sino personas que aspiran a ser candidatos que han sido asesinados de distintos partidos. Entonces, creo que el fenómeno se ha transformado y ahora sí es preocupante el interés marcado de la delincuencia organizada de pues tener mayores posiciones de gobierno en territorios específicos. Y hay estados que son muy claros en el país: Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Michoacán, o sea, donde la delincuencia organizada, Veracruz, donde está más consolidada, o tiene raíces profundas. Entonces, sí hay un problema, que es un problema estructural complejo, que no solo es un problema delincuencial, es un problema de pobreza, es un problema de marginación social, es un problema de inmigración, es un problema de rompimiento de las redes de solidaridad social que existían en el pasado. O sea, es un problema complejo que tiene que atenderse desde diversas vertientes y desde diversas formas. No todo es un asunto de seguridad o de policía, sino tiene que atenderse la marginación, tiene que atenderse las necesidades de educación, de salud, las necesidades productivas de las regiones más marginadas del país. Es un problema muy complejo. Bueno, ahora que hablas de la pobreza, si me permites preguntarte sobre el tema de la compra de voto en muchos de estos lugares marginados, en muchas de estas zonas, pues hace normal para estas épocas el tema de la compra del voto. ¿Tú cómo ves esto? ¿También es otro reto que esto ya no siga sucediendo, que esto cambie? Bueno, un preámbulo antes de entrar a este tema, muy breve, decir, bueno, los mecanismos de fraude tradicionales, los históricos, las urnas embarazadas, el ratón loco. ¿Eso ya no existe o sí? Ya no es posible hacerlo. No. O sea, el entramado institucional y la vigilancia que existe de los propios partidos y la imparcialidad con que las autoridades electorales se desempeñan. No, o sea, sí ha habido una evolución. En esto ha habido una evolución positiva. Yo me acuerdo que mi papá fue a votar y ya estaba muerto, o sea, imagínate nada más, ¿no? Sí, claro, o sea, no, el padrón es de los más confiables del mundo. Ningún padrón en el mundo es perfecto. Esto ha cambiado. Pero esto ha cambiado.
Esto ha cambiado. Pero el asunto de la compra del voto en un país como el nuestro, donde la pobreza está entre el 50 y 60% de la población, dependiendo de los criterios de evaluación y la metodología, independientemente sea el 50, sea el 60 o esté en medio, es muy grave. Entonces, ante estas carencias, pues la compra del voto se convierte en un mecanismo factible. Ahora, aquí sí hay que decirlo con toda franqueza, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque lo practican todos los actores. Ahora, ¿en qué magnitud? Pues cada quien la practica en la magnitud de sus posibilidades. Hay quienes regalan pequeñas despensas, hay quienes regalan tinacos, hay quienes regalan bultos de cemento, hay quienes regalan varilla, ¿no? Ahora, la compra de votos está prohibida, es delito, ¿no? Pero no hay denuncias. Digo, hay denuncias de que alguien dice, no, es que están comprando votos, pero para comprobar que se compró el voto, pues a quien se le compró el voto debiera de denunciarlo y nunca lo va a denunciar. Claro. Y ahora, ¿cuántas denuncias tendría que haber para que esto llevara a la nulidad de una elección? Entonces, lo que tiene que haber, pues son mecanismos preventivos, y aquí sí se requiere un cambio de cultura, en la cultura política de los propios actores. Claro. O sea, la verdad, yo soy politólogo, intento hacer análisis político, y el análisis político tiene que estar un poco distante de los juicios éticos, pero uno no se puede distanciar de los juicios éticos. Realmente es totalmente reprochable aprovecharse de la miseria de las personas para obtener un voto. Total y absolutamente reprochable. Me parece que es un acto deleznable. Éticamente. Políticamente se hace, es una realidad, sí. Pero creo que hay cosas que no se pueden compartir desde el punto de vista ético. Empezamos esta conversación y te preguntaba yo si el mayor reto era la credibilidad. Por ahí en la FIL se habló precisamente del tema, el consejero presidente decía pues la credibilidad, y bueno, hay otros actores que han señalado otros puntos. Tú hoy nos has hablado no nada más un reto, implica que esta elección pues tiene muchísimos otros retos, ¿no? Pues sí. Tiene muchísimos otros retos más allá de la credibilidad en función de la operación electoral, en el que entran en juego los actores políticos, y hablamos de actores políticos no solo de partidos, o sea, los actores políticos son los que actúan en determinada circunstancia para incidir en la política. Los empresarios en determinado momento inciden en la política. Las organizaciones civiles inciden en la política. Las iglesias inciden en la política. Entonces, y las elecciones son un momento coyuntural en que todos estos actores sociales se convierten en actores políticos porque tratan de incidir en las decisiones políticas de los ciudadanos. Yo no digo que de manera ilegítima, ¿no? O sea, pero se convierten en actores políticos. Y ahora tenemos actores ilegales que se convierten en actores políticos, como es la delincuencia organizada. Juegan un papel, digo, esto es algo que los politólogos no han estudiado mucho, ¿no? Sí. El papel de la delincuencia organizada en la política. Hay algunos trabajos pioneros en el tema, pero no se ha estudiado demasiado. Pero tenemos esa realidad. Claro. Javier, ya casi nos vamos, 30 segundos. ¿Con qué se quedan nuestros amigos del auditorio? Hay que ir a votar. Votemos como queramos. El voto ideológico el día de hoy está en crisis. Bueno, veamos quién es el mejor candidato de donde venga y votemos por quien queramos. ¿La participación será un reto también? Es un reto la participación. Es un reto, pero es un reto para el país, porque de eso también creo que si hay una gran participación, gane quien gane, habrá certeza, y si hay certeza, todos los mexicanos ganamos. Muy bien, pues con eso nos vamos a dormir, si te parece bien. Muchísimas gracias a usted que estuvo con nosotros en este programa de Entre Todos. Nos vemos la próxima, que tengan una muy buena semana y que la pasen muy bien.